En esta sala, en este día tenemos el siguiente caso en el cual los demandantes, los señores Juan Pablo Soriano López y Mauricio Fernández López, solicitan la nulidad del testamento de su padre, el señor Víctor Manuel Soriano, doctor de profesión, el cual otorgó el testamento como única heredera a su esposa, la señora Sandra Beatriz Flores de Soriano. En este momento solicito a los presentes que guardemos el orden y el debido respeto para que esta audiencia se lleve de la mejor manera. A continuación, recibimos a la honorable. Buenas tardes. Habiéndose verificado la presencia de las partes y siendo la hora y el día señalada para esta audiencia, doy por iniciada esta audiencia, comenzando por el alegato inicial de la parte demandante. Buenas tardes, mi nombre es José Carlos Osorio. Como lo habíamos realizado en el juicio preparatorio, pues estamos acá en este juicio probatorio, ¿verdad? Para demostrar nuestra petición. En este caso, estamos aquí por nuestros representados, el cual solicitan la nulidad del testamento, pues si ellos son hijos del señor fallecido Víctor Manuel Soriano Méndez, el cual son o hacen acta por medio del acta de certificación de partida de nacimiento correspondiente. Por lo tanto, pues ellos demuestran que son hijos legítimos del fallecido. En cuanto a las razones de la nulidad, pues estamos presentando debido a que el señor Víctor se encontraba grave de salud a consecuencia del COVID, ¿verdad? Por lo tanto, pues él no se encontraba consciente y se encontraba incapaz de realizar estos actos que se realizaron, además de la ausencia de testigos y de la falta de la presencia del notario. Pues esto lo demostraremos por parte de la presentación de nuestros testigos. Y también estamos presentando esto de acuerdo a que existen indicios de coacción o influencia indebida por parte de la señora Sandra Beatriz Flores de Soriano, quien es la esposa del ahora fallecido, ¿verdad? En el cual ella, de acuerdo a nuestro testimonio por parte de nuestro testigo, pues se dará a conocer lo que sucedió durante el señor Soriano se encontraba ingresado y en el cual firmó unos cheques y el testamento, ¿verdad? En el cual en este momento estamos solicitando la nulidad del mismo. Y esto nos vamos a amparar en el artículo 1316 del Código Civil, en el cual establece las formalidades o requisitos que deben existir para que este acto se lleve a cabo y exista, ¿verdad?, el debido proceso en el acto. Por lo cual existe graves faltas a este inciso, que sería el consentimiento, ya que en primer lugar el doctor no se encontraba consciente debido a la gravedad que él tenía y los testigos, ¿verdad?, que no se encontraban en presencia. Además, ofreceremos las distintas pruebas, ofreceremos prueba documental, prueba testimonial y la evidencia o la prueba digital, ¿verdad? Como prueba documental, ofreceremos la escritura pública o del Poder General, en el cual los hijos del señor Soriano Méndez solicitaron nuestra representación para que estemos este día aquí solicitando esta nulidad, además del testamento, el testimonio de escritura pública, donde el testador declara supuestamente como heredera universal a la señora Sandra Flores de Soriano, y además la constancia original del expediente médico por parte del doctor en el estado en que se encontraba cuando él estaba ingresado. También contaremos con la presencia de la prueba testimonial. En este caso tendremos a la testigo Dionisia, pues ella era la secretaria y asistente del doctor por muchos años, y además la evidencia digital que se presentará en las pruebas de las imágenes de videovigilancia que existen en el referido noscomiso. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra en los alegatos iniciales la parte demandada.
No se le escucha, licenciado Will Alfredo Ávila. Buenas tardes, su señoría, licenciados de la parte demandante, demandantes y testigos presentes. Mi nombre es licenciado William Alfredo Llanes Ávila, en conjunto con el licenciado Irving Antonio Arévalo Grande, y comparecemos ante este honorable tribunal en representación de la señora Sandra Beatriz Flores de Soriano. Mi defendida está aquí para refutar la demanda presentada por los señores Juan Pablo y Mauricio Fernando Soriano López, quienes buscan anular el testamento de su difunto padre, el doctor Víctor Manuel Soriano Méndez. Su señoría, este no es un caso de fraude o manipulación, sino simple un resultado de una elección personal elegantemente válida. El doctor Soriano Méndez, un hombre dedicado a su profesión y a su familia, tomó una decisión consciente, libre y voluntaria sobre el futuro de su patrimonio. A pesar de los trágicos eventos que llevaron a su fallecimiento, su última voluntad fue clara: designar a su amada esposa, la señora Sandra de Soriano, como su heredera universal. Los hechos según la verdad: el 17 de noviembre de 2020, el doctor Soriano Méndez se encontraba hospitalizado enfrentando una grave enfermedad. Sin embargo, su estado de salud, aunque delicado, no afectaba en absoluto su lucidez mental. Ese día, en su habitación del hospital, el doctor, junto a su esposa, la notario del hospital, la licenciada Flor Azucena Serna, y tres testigos de confianza, los doctores Juan Andrés Tejada, Lilian Yasmín Centeno y Luis Alberto Muñoz, llevaron a cabo un acto solemne en la firma de su testamento. El testamento se otorgó de forma impecable, siguiendo todas las formalidades de legalidad. En el artículo 1316 del Código Civil establece para todo documento de esta naturaleza los testigos colegas del doctor Soriano. Estas físicamente presentantes fueron testigos de su firma. La notario, la licenciada Serna, dio fe de la autenticidad del auto. El hecho de que todos trabajan en el hospital es un punto a nuestro favor, no en contra, ya que demuestra la disponibilidad inmediata de profesionales de confianza que podrían atestiguar momento crucial. Además, los demandantes sugieren que el doctor Soriano no tenía capacidad para testar debido a su salud. Sin embargo, el deterioro de su salud fue un proceso que culminó 2 días después, cuando fue trasladado al Hospital Esperanza. En el momento de la firma del testamento, el doctor era consciente de sus acciones y tenía el pleno uso de sus facultades. La dificultad en su firma, notada por la secretaria, se debió a su debilidad física, no a una falta de voluntad o entendimiento. Los hijos vivían en el extranjero, ajenos a la vida cotidiana de su padre y al cuidado y afecto de su esposa. Le brindó sus últimos momentos. El testamento refleja esta realidad. Es una última voluntad de un hombre que quiso dejar su patrimonio a la persona que estuvo a su lado y lo cuidó hasta el final. Su señoría, al final de este juicio solicitamos que, basándose en la evidencia irrefutable que presentan los declarantes, el testamento como válido e ilegítimo, exigimos que se represente la última voluntad del doctor Víctor Manuel Soriano y que se desestime esta demanda, que solo busca anular un acto legal y despojar a mi clienta de lo que su difunto esposo le otorgó por derecho. Gracias. Bueno, habiendo escuchado los alegatos tanto de la parte demandada como de la parte demandante, de conformidad al artículo 403 del Código Civil, pasaremos en este momento a desfilar a las pruebas y las pruebas testimoniales. Así de que llamo a esta sala a las testigos, a la doctora Lilian Yamilet Centeno, a la señorita secretaria Dionisia Ramos, a la señora Sandra Beatriz Flores, viuda de Soriano, que se hagan presentes en esta sala para su juramentación. ¿Se encuentran las tres presentes? Presente. Bien, es mi deber informarles a las tres de que han sido citadas a esta audiencia para poder declarar, y en caso de que alguna de ustedes tres se niegue a declarar,
De conformidad al artículo 313 del Código Penal, se determina que es un delito de desobediencia judicial. Así también las tres están obligadas a decir la verdad y nada más que la verdad. Y de conformidad al artículo 305 también del Código Penal, se dice que por mentir acarrea una pena de 3 a 5 años de prisión. ¿Está claro eso? Está claro, su señoría. Entonces, pasamos a la juramentación. Levanten su mano derecha, por favor. Juramos delante de mi máxima autoridad y de todos los presentes decir la verdad y solamente la verdad. Lo juro. Quedan debidamente juramentadas. Ahora, el interrogatorio por parte de la parte demandante. Muy buenas, su señoría, compañeros abogados y de igual forma la contraparte. Para seguir este acto solemne, pues me corresponde hacer interrogatorio directo a nuestra testigo, así que voy a solicitar a la señora Dionisia de Ramos que conteste clara y concisamente las preguntas que le voy a realizar. Para iniciar, ¿me podría indicar usted su nombre completo, edad, ocupación y relación laboral con el doctor Víctor Manuel Soriano Méndez? Mi nombre es Dionisia del Carmen Ramos, tengo 30 años, soy secretaria, trabajo en el Hospital La Esperanza y era la asistente personal del doctor. Muy bien. Para dar continuidad, ¿cuál era el estado de salud del doctor Soriano durante los días que estuvo él hospitalizado? Su deterioro iba de mal en peor, ya que la enfermedad que tenía era COVID-19. Está bien. El día 17 de noviembre del 2020, ¿qué observó usted cuando la señora Sandra Beatriz ingresó a la habitación con documento? Observé que le entregaba unos documentos referentes a cheques de bancos y un documento que parecía de testimonio de escritura pública como de hojas de notario. Muy Vi bien. que, Sí, sigue. vi que el doctor Soriano con mucha dificultad le firmó los documentos que la esposa le llevaba. Digo con mucha dificultad porque la señora le ayudó a sentarse para que le firmara los documentos, ya que el estado de salud de él era muy deteriorado. Esa respuesta clara a mi siguiente pregunta, que era ¿qué sucedió con esos documentos y en qué condición firmó el doctor? Entonces, para dar seguimiento al interrogatorio, ¿cómo describiría usted el estado físico y mental del doctor en el momento de firmar? El estado físico era bastante deteriorado porque no podía sentarse por sí solo. Muy bien. ¿Observó a la señora Sandra Beatriz hacer alguna llamada telefónica en horas de la tarde del 17 de noviembre del año 2020? Sí, Está bien. ¿Y qué vio usted o qué escuchó que ocurrió en esa llamada? escuché que la esposa le llamó y saludó a la licenciada, le mencionó el nombre saludándola y posteriormente escuché cómo la notario le daba lectura a un testamento. Bueno, estando usted presente ahí, cuando el doctor firmó los cheques y el testamento que se ha dicho, ¿estaba en presencia algún notario y otras personas que pudieran ser testigos y dar fe de este acto? En ese momento que leyeron el testamento, solamente estaba el doctor que estaba enfermo, la esposa y yo.
Solamente bien. los tres estábamos en la sala del cuarto. Bueno, con eso me queda todo claro. Hasta aquí mi participación, su señoría. Bien, muchas gracias. La parte demandada va a interrogar al testigo. Sí, es correcto, sí, su señoría. Testigo Dionisia Adelante. del Carmen Ramos, le haré un par de interrogantes. Si no me logra comprender alguna de ellas, me lo hace saber para volver a planteársela nuevamente. Testigo Dionisia Ramos, ¿cuánto tiempo tiene de laborar en el Hospital Privado La Esperanza? 12 años. ¿Cómo era su trato laboral con el doctor Soriano Méndez? Éramos muy afines. El doctor me contaba muchas cosas de su núcleo familiar. Usted ingresó a la habitación del doctor Soriano Méndez el día 17 de noviembre aproximadamente a las 14 horas con 30 minutos, fecha y hora que se realizó el acto de otorgamiento de testamento. Sí, Ese mismo día y hora, ¿quiénes se encontraban dentro de la habitación del doctor Soriano? estaba el doctor Soriano, la esposa y yo. La señora Sandra de Soriano le mostró a usted los documentos que llevaba para que los firmara el doctor Soriano. No, Usted mencionó haber escuchado una llamada telefónica. ¿Puede asegurar que reconoció con certeza la voz de la licenciada Flor, de la licenciada que usted sí, mencionó? sí la puedo ¿Cuál, reconocer. cuál era el nombre de esta licenciada? Ay, no. Corte, no me aprendí el nombre de la licenciada. Puede seguir con las siguientes preguntas, no hay problema. Señora testigo, ¿a cuántos metros de distancia se encontraba usted cuando la señora Sandra de Soriano recibió la llamada donde supuestamente la licenciada Flor, la licenciada leyó testamento del doctor Soriano Méndez? A 1,5 metros aproximadamente. ¿Y a esa distancia usted pudo reconocer la voz de la licenciada? Sí, No más preguntas. Perfecto. La parte demandante puede interrogar a su siguiente testigo, el doctor era a la doctora Lilian Yasmín Centeno. Por parte de la parte demandante no tenemos más testigos. Me parece que ese testigo es de la parte demandada, su señoría. Ah, bueno, entonces es su turno con la parte demandada. Muy buenas tardes a todos los presentes en esta audiencia. Mi nombre es Irving Antonio Arevalo Grande. En esta ocasión, igual que mi compañero, colega, representamos a la señora Sandra Beatriz Flores de Soriano. En este caso, llamo a la doctora Lilian Yasmín Centeno Calero, que es nuestra testigo, por lo cual pues invito a que ella pues nos pueda responder a mis preguntas de manera concreta y específica. Doctora Lilian Yasmín Centeno, ¿hace cuánto tiempo trabaja usted como médico en el Hospital Privado La Esperanza? Tengo 15 años de laborar en el Hospital Privado La Esperanza. ¿Cuál era su relación o cómo era su relación con el doctor Soriano Méndez? Tuvimos una buena relación laboral. Nos llevábamos bien, ya que el doctor Méndez era muy caritativo y nos enseñaba mucho a trabajar. Muy bien.
Según su declaración de los hechos, doctora, usted es una de las testigos instrumentales que firmó el documento de escritura pública de testamento. Por lo tanto, usted estuvo presente en la habitación el día y hora en el cual el doctor Soriano Méndez firmó y otorgó el testamento a favor de su esposa, la señora Sandra Beatriz Flores de Soriano. Sí, estuve presente ese día y hora antes señalado, me consta de vista y oído. ¿Reconoce usted el siguiente documento, doctora? Sí, lo reconozco, es la escritura pública del documento del testamento otorgado por el doctor Soriano Méndez. Su señoría, en relación al artículo 244 del Código Procesal Civil, me gustaría tener su autorización para ingresar esta prueba documental al caso. Admitida. Muchísimas gracias. Acudimos a la siguiente pregunta. ¿Usted puede afirmar, doctora Yasmín, que a pesar de los cuidados en los cuales se tenía el doctor, él poseía el conocimiento para poder firmar el documento de testamento? Sí, porque sí estaba enfermo, estaba mal de salud, pero él, su lucidez, a pesar de esa situación, él estaba consciente de lo que se estaba haciendo dentro de la habitación, ya que era su última voluntad. Sí. Según las declaraciones de la señorita Dionisia del Carmen Ramos, usted, doctora, en el momento de hora y fecha en el cual se firmó el testamento, la señorita Dionisia afirma que usted se encontraba en turno atendiendo pacientes y que no se encontraba en la habitación. ¿Puede afirmarnos eso? Sí, tuve turnos ese día, es verdad, pero en el momento del otorgamiento del testamento, ya no, ya estuve presente cuando se los leyó el contenido de dicho testamento. Aparte de su persona, ¿quiénes más se encontraban presentes en la habitación del doctor cuando él firmó la escritura pública de testamento? Las personas que estuvimos presentes fue el doctor Andrés Juan Tejada, que era el médico que tenía acceso a la habitación, el doctor que asistía al doctor Soriano Méndez, que también era un testigo instrumental dentro del testamento. La abogada y notaria, que en este caso era la licenciada Flora Azucena Cernas Alas, y también mi persona, son los que estuvimos presentes, y el doctor, claro está, ¿verdad? El doctor ahora fallecido Soriano Méndez. De forma concreta, doctora, ¿puede usted afirmar si esa era la última voluntad del doctor Soriano en dejar como heredera universal a su esposa? Sí, lo puedo afirmar. Era la última voluntad de dejar de todos sus bienes presentes y futuros a su esposa Sandra Beatriz Flores de Soriano y a nadie más. No tengo ninguna pregunta más, señorita. Muy bien, muchas gracias. La parte demandante tiene preguntas para la testigo. Sí, eso, señoría. Adelante. Bueno, para iniciar, doctora Lilian Yasmín Centero, usted estuvo presente en la firma del testamento el día 27 de noviembre del 2020. ¿Puede precisar la hora exacta en que ocurrió este? Fíjese de que fue el 17, no el 27 de noviembre. El 27 fue que lo otorgamos. ¿Puede precisar la hora de este?
Sí, fue a las 2:30, en todo caso a las 14:30 del día 17 de noviembre 2020. Bueno, pero según el registro laboral del hospital, ¿no es cierto que en esa fecha usted tenía un turno asignado con pacientes? Sí tenía turno, pero no a esa hora. Como lo mencionaba anteriormente, estuve presente a esa hora señalada y ese día, en el momento que se le dio lectura al testamento. Y por eso estuve presente. Bueno, doctora, si usted dice que estuvo presente, entonces, ¿cómo puede explicar que la secretaria Dionisia Ramos, quien estuvo en esa habitación, no la haya visto a usted ni a los otros médicos durante la supuesta firma? Bueno, la señorita Dionisia no me vio porque yo ya había firmado el testamento. Luego me retiré de la habitación y por ese motivo la señorita no me vio. Es decir, que no leyó en conjunto la notaria el documento. Sí lo leyó. Estuvimos la señora notario, Flor, el doctor Soriano, el doctor que también fue testigo y mi persona, no la señorita Dionisia. No más preguntas, su señoría. Perfecto. La parte demandada procederá a hacerle interrogatorio a la testigo, a la señora Sandra Beatriz Flores, viuda de Soriano. Sí, señorita. Honorable jueza, en este momento, pues, le pido autorización para que la señora Sandra Beatriz Flores de Soriano pueda ser interrogada, ya que ella es una de las partes fundamentales de este caso. Adelante. Señora Sandra Beatriz Flores de Soriano, ¿cuántos años lleva usted de casada con el doctor Soriano Méndez? Llevábamos 12 años de matrimonio. ¿Podría confirmar si su esposo, a pesar de que requería asistencia médica constante los días en los cuales él estuvo ingresado en el hospital, el día de la firma y la hora establecida, como se conoce, él pudo firmar los cheques y el testamento en los cuales pues él sí se encontraba en condiciones de movilizar su cuerpo con normalidad? Sí, él se encontraba delicado de salud, necesitaba apoyo médico, pero aún estaba consciente. ¿Podía él entonces movilizarse sin ayuda? Necesitaba poca ayuda. El día 17 de noviembre del 2020, día en que se firmaron los cheques que usted le llevaba a él y el testamento, ¿cómo percibió el estado de salud de su esposo? Ese día lo vi cansado y débil físicamente, pero él entendía lo que hacía y pedía que se cumplieran sus decisiones. ¿Fue idea de su esposo contactar a la notario con la cual se elaboró el testamento o fue iniciativa suya? Fue iniciativa de él. Él me pidió que la llamara a la licenciada porque quería dejar en orden sus asuntos patrimoniales. ¿Estaban todos los testigos presentes durante la lectura y firma del documento del testamento, incluyéndola a usted? Sí, los testigos y la notaria estaban presentes en la misma habitación. ¿Cómo es su relación, señora Sandra, con los hijos del ahora fallecido, el doctor Soriano Méndez? Pues hemos tenido
cierta relación y nos llevamos bien, se podría decir. Su esposo le comentó en algún momento que era su deseo de excluir de la herencia a sus hijos y declarar a usted como única heredera. Sí, en varias ocasiones me manifestó que ya había apoyado económicamente a sus hijos mayores en el pasado. Los cheques que usted presentó, señora Sandra, ¿eran cheques relacionados a los negocios que tenía en conjunto con su esposo? Sí, sí, era. No tengo más preguntas, señoría. Muy bien. La parte demandante, ¿tiene alguna pregunta para el testigo de la parte demandada? Sí, su señoría. Señora Sandra, vamos a hacer este contrainterrogatorio. Señora Sandra, le haré algunas preguntas y necesito de favor que me conteste justo lo que yo necesito saber. ¿Cierto que usted es la única beneficiaria según el testamento? Sí, él decidió nombrarme como única heredera. ¿No es cierto que usted aprovechó la debilidad de su esposo para hacerle firmar un testamento a su favor? No, no es cierto. El día 17 de noviembre, ¿fue usted quien ingresó a la habitación del doctor Soriano con los documentos para que él lo firmara? Sí, él me pidió que llevara sus documentos. Solo respóndame que sí. Solo Va. respóndame que sí, por favor. ¿No es cierto que el doctor en ese momento se encontraba con una gran dificultad para respirar y se encontraba muy débil? Sí, sí, es cierto. ¿Es cierto que se encontraba la señorita secretaria Dionisia Ramos en ese momento cuando usted estaba ahí? Sí, es cierto. Es cierto, ok. Y la última pregunta que le haré es, ¿cierto que los únicos que estaban autorizados para entrar a la sala donde estaba su esposo solo era su persona, la secretaria Dionisia Ramos y el doctor que estaba atendiéndolo? Así es. Ok, no más preguntas, su señoría. Muy bien. Habiendo finalizado la parte de los interrogatorios, solicito en esta ocasión los alegatos finales de la parte demandante, seguido de los alegatos finales de la parte demandada. Es su tiempo, abogado. Señora jueza, hemos llegado al final de este proceso con una verdad que ha quedado claramente demostrada en esta sala. El supuesto testamento del doctor Víctor Manuel Soriano Méndez, el cual carece de validez legal. Durante esta audiencia hemos escuchado a la señorita Dionisia Ramos, quien fue la secretaria del doctor y testigo de estos hechos. Ella fue tan clara y coherente. Manifestó que el doctor estaba en un estado grave con dificultad para respirar, sin plena lucidez, y jamás hubo un notario ni testigos en la habitación cuando supuestamente firmó el testamento que hemos tenido en mención. También la señorita relató que la señora Sandra Beatriz Flores ingresó los documentos y gestionó una llamada telefónica, la cual puso en altavoz, y que esa llamada, lo que ahí pasó, no puede suplir la presencia legal de un notario ni los testigos instrumentales que se necesitan para celebrar un testamento. Por otro lado, los testigos de la parte demandada cayeron en contradicciones y eso lo pudimos ver. La señora Sandra Beatriz, beneficiaria única del testamento, reconoció que fue ella quien introdujo los documentos y manejó la llamada. Eso lo reconoció ella cuando dio su declaración. Con ello quedó en evidencia su interés directo en ese acto y la influencia indebida que ejerció en el momento de extraerla y la extrema vulnerabilidad del testador. Por otro lado, la doctora Lilian Centeno, presentada como testigo presencial, no pudo precisar la hora exacta. También manifestó
de que las únicas personas que tenían ingreso a esa sala nada más era el doctor que tenía atendiendo al paciente, la esposa y la señora Dionisia. También manifestó que la secretaria Dionisia también estuvo, eso lo manifestó en su contrainterrogatorio, estuvo al momento que firmó el cheque. También manifestó que el doctor ahora fallecido tenía una gran debilidad, lo que a legua se nota de que se imposibilitaba firmar un documento. Así la prueba ha sido concluyente en tres aspectos fundamentales. Uno es la incapacidad del testador. Se ha demostrado que el doctor no tenía condiciones físicas ni mentales para otorgar válidamente un testimonio. También la falta de solemnidad. No hubo notario ni testigos presentes en la habitación y eso contraviene de manera frontal lo que establecen los artículos 996 y 40 de la ley del notariado. También la influencia indebida. En este caso, la esposa única, heredera universal, controló el acceso de la habitación, introdujo los documentos y gestionó la llamada telefónica, todo a su propio beneficio. Su señoría, con base a estas pruebas, ha quedado demostrado que el acto careció de consentimiento válido y de solemnidad legal. Por lo tanto, este tribunal debe declarar la nulidad absoluta del supuesto testamento en aplicación a los artículos 34 y 37 de la ley del notariado y de los artículos 103, 104, perdón, de los artículos 1003, 1004, 1009, 1010 y 1316 del Código Civil. En ese sentido, en nombre de los señores Juan Pablo Soriano López y Mauricio Fernando Soriano López, hijos legítimos del doctor Soriano, solicitamos de manera muy respetuosa a su divina autoridad, uno, que se declare nulo de pleno derecho el testamento impugnado. Dos, que se destituyan los derechos hereditarios de mi representado como herederos forzosos y que se impongan los costos procesales a la parte demandada. Y es que, para concluir, no se trata aquí de favorecer intereses particulares, sino de resguardar la legalidad y la justicia sucesora. Lo que ocurrió el 17 de noviembre de 2020 fue un intento irregular de alterar la sucesión del doctor Soriano, y el derecho no puede avalar actos nulos ni carentes de solemnidad. Así nos expresamos la parte demandante. Tiene la palabra los abogados de la parte demandada. En relación, señoría, a los hechos expuestos en esta audiencia de parte de la representación de la demandada, la señora Sandra Beatriz Flores de Soriano, estamos aquí para que se pueda seguir con la legalidad de lo que es el testamento otorgado por el señor Víctor Manuel Soriano Méndez, ya que a pesar de la declaración de la señorita Dionisia Ramos, carece mucho solamente por de pruebas, sino que se deja en visto que se sustenta únicamente por la declaración de la testigo de parte del demandante, en el cual pues se puede ver que los requisitos sí se cumplen, con el cual están los testigos instrumentales, la voluntad última del doctor Soriano Méndez. Entonces, por estas razones queremos nosotros de que se siga la legalidad de lo que es el testamento. Y además de eso, con cumplimiento de lo que la ley requiere o se estime conveniente, y que además, como lo repito nuevamente, fue la voluntad del Señor. Además a estos, también nosotros rechazamos rotundamente lo que son las declaraciones y todo lo expresado por la parte demandante, ya que los alegatos, como lo bien mencionaba, se basan únicamente en sospechas y conjeturas, más no en pruebas fehacientes
que en cierta manera desvirtúan la legalidad del acto testamentario. Aunque la secretaria, la señorita Dionisia, ella afirme de que el doctor firmó ese documento con dificultades, se puede decir que el doctor Soriano, a pesar de que él tenía esa dificultad de salud, pero no tenía la dificultad de razonamiento y el conocimiento de lo que él estaba haciendo y de lo cual él estaba afirmando. Ante esto, también nosotros queremos dejar en claro que nuestra representada, la señora Sandra Beatriz Flores de Soriano, en ningún momento se aprovechó del estado de salud de su esposo, ya que ella acudió al hospital ese día con cheques en el cual eran para pagos de las negociaciones que en conjunto tenían con otras empresas, ya que ella se dedicaba aparte con el doctor a la compra y venta de inmuebles. Entonces, por lo tanto, ella necesitaba que esos cheques pudieran ser firmados. Aparte de eso, a la señorita, pues, Dionisia no se le mostró en ningún momento que esos documentos eran tales como cheque o era el testamento en sí. Y aparte de eso, también afirmamos también en esta audiencia de que la señora Sandra Beatriz, ella puede sostener una vida digna, ya que ella se dedica a la libre profesión como ingeniera civil. Por lo tanto, ella en ningún momento fue aprovecharse de los bienes propios del doctor, que era su esposo, y por lo tanto, pues ella no, en cierta manera, no necesitaba acudir a estas acciones ilegales. Hasta aquí, señora jueza. Bien, muchas gracias, señores abogados. En vista de haber escuchado los alegatos de ambas partes, pues el siguiente paso es, pues voy a dar mi fallo con respecto a este caso. Según el artículo 1316 de todos conocidos, donde se establece las formalidades y los requisitos para que un acto o un contrato nazca a la vida jurídica, ¿verdad? Y que por lo tanto la falta de uno de ellos conlleva a la inexistencia del acto o contrato jurídico. Y en este caso, en concreto, he podido observar que son dos requisitos que no se cumplieron. Primero, la voluntad del otorgante, del doctor Soriano, ya que si bien es cierto, contamos con la declaración de la doctora, según el protocolo dado por el Ministerio de Salud, donde dice que cuando ya un paciente se encuentra intubado para soporte, el deterioro de salud no garantiza una adecuada toma de decisiones, ya que el mismo organismo se enfoca en salir de crisis. Estable significa es sin esfuerzo respiratorio, lo cual todos los testigos, incluyendo la doctora, la secretaria y la esposa del otorgante, han dicho de que pues él hablaba ya con esfuerzo y ya se tenía que mover ya con esfuerzo también. Según el protocolo del Ministerio de Salud, esto se da cuando la saturación del oxígeno es mayor a 95, ¿verdad? Entonces, aquí claramente podemos ver que no, el doctor Soriano, como otorgante, no estaba en sus plenas facultades mentales, porque su organismo se encontraba luchando por sobrevivir para poder tomar decisiones tan importantes como lo es un testamento. Segundo, no se encontraba presente la notario. Es de todos conocidos y por la ley notarial de que para que un acto firmado por un notario es necesario que esté de fe. Y por teléfono es imposible dar fe.
porque el notario no podía dar fe si realmente él lo firmó o lo firmó otra persona. En base a estos dos requisitos inexistentes en el caso que nos compete, en nombre de la República, fallo en la nulidad absoluta del testamento abierto otorgado el 17 de noviembre a las 14 horas del 2020 en el Hospital Esperanza a la señora Sandra Beatriz Flores de Soriano. Y se da por terminada esta audiencia. Pasen buenas tardes. Buenas tardes. Ay, listo.